Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro hermano Rey. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga, mis queridos. Dios le bendiga. ¿Cuántos se sienten contentos de estar aquí en este lugar? Bien, sean todos bienvenidos a este lugar. Bien, vámonos a preparar para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 4. Del 16 en adelante, hasta el 24. Repito, vamos a leer la palabra del Señor en Lucas, capítulo 4, versículo 16, hasta el 24. Cuando lo tengan, digan amén. Pues si son tan amables, nos ponemos de pies y vamos a leer la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Amén. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar al Señor para que sea el Señor mismo que nos ministre en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa libertad, Señor, de poder, Señor, tener acceso a tu palabra, Señor, y podernos congregar en este lugar libremente, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes siempre algo especial para tus hijos, Dios del cielo. Padre, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver, para que podamos entender todo lo que tú quieres hablarnos en esta hora a través de tu palabra, Señor. Padre amado, limpia, Señor, los aires, Señor. Padre, limpia la atmósfera y desciende, Señor. Desciende, Señor, sobre este lugar. Toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Que salgamos, Señor, de este lugar ministrado, confortado por el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos
todo espíritu inmundo, todo espíritu del diablo que quiere traer distracción a tu palabra, los atamos y los reprendemos en el nombre de Jesús y los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y solo tú, Señor, solo tu Espíritu Santo tiene el poder para hablarnos, para ministrarnos, Señor, en esta hora. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Bueno, si vemos la vida de Jesús, Jesús luego de empezar su ministerio, vino a la tierra donde se había criado, en Nazaret. Era un lugar muy pequeño, insignificante, donde Jesús pasó su infancia, a tal grado que los mismos israelitas no creían que de ese lugar podía salir algo bueno. Fíjense lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 45 al 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Les dijo Felipe: ven y ve, ven y ve, compruébalo tú mismo, no deje que te lo cuenten, ven y ve. Y luego Jesús regresa a Nazaret, va al templo, a la sinagoga, y era día de reposo, y se le dio a leer la palabra de Dios, la Torá. Se le dio a leer en el libro del profeta Isaías. Isaías 61, capítulo 1 y 2, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor, me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Señor nuestro, a consolar a todos los enlutados. Fíjense, nosotros como cristianos no podemos vengarnos de nada. El Señor dice: mía es la venganza, yo le daré el pago. Por tanto, Jesús nunca se vengó de nada. Jesús, toda su causa se le encomendaba al Padre. Por tanto, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Y el libro del profeta Isaías, según la fecha estimada, fue escrita en el año 742 al 681 antes de Cristo. Cristo vino en el año 0, según los estudiosos. Por eso hace más de 2000 años que Cristo vino. Estamos en el 2022. Y Jesús terminó de leer lo que estaba escrito de él. En otra palabra, cuando se le dio el libro del profeta Isaías, estas fueron sus palabras. Dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura que están escritas, hablando de mi persona. Hoy se ha cumplido estas escrituras. Pero aquí hay algo que me llama sumamente la atención.
me llama sumamente la atención. Por cierto, al mensaje le puse como título, ningún profeta es profeta en su propia tierra. Me llama sumamente la atención que Jesús en su propia tierra, donde Él se crió, no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos cuantos, poniéndole su mano encima. ¡Wow! Es tremendo. No pudo hacer ningún milagro, solamente sanó a unos cuantos, poniendo sobre ellos sus manos. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué no pudo Él hacer ningún milagro? En Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de aquella persona que vivían en su propia tierra. No creían, no confiaban que Él era el Señor, que era el Salvador. No creían en Él. Y por eso Él no pudo hacer ningún milagro. Porque tú tienes que creer. Tú tienes que creer para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Si tú no crees, la gloria del Señor no se puede manifestar sobre tu vida. Jesús no pudo hacer ningún milagro en su propia tierra, aún siendo Él Dios, porque la gente no creía. Ni sus propios hermanos creían en Jesús. Sabían que Jesús tenía hermanos, ¿no? Tenía 4 hermanos. Vamos a leer en Juan capítulo 7, versículos 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él, hablando de los hermanos de Jesús. No creían. Por tanto, el Señor no podía hacer ningún milagro. Por eso Jesús dijo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchas veces tú vienes al Señor y el Señor te cambia, te transforma, te hace una persona nueva y ni tu propia familia creen en ti. Ni los que te conocen no creen el milagro que el Señor ha hecho en ti. Te ha transformado, te ha restaurado, te ha hecho una persona nueva y no creen en ti. Lucas capítulo 4, versículo 24 dice, y añadió, de cierto os digo, hablando Jesús, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y no solo eso, a Jesús lo denigraron, hablaron mal de Él, despectivamente. Fíjense cómo lo llamaban, el hijo del carpintero, como que era algo insignificante. Lo llamaban así, despectivamente, el hijo del carpintero. ¿Qué puede salir de esta persona? ¿Qué puede haber en esta persona? Y también hay muchos que dirán de ti lo mismo. ¿Qué puede haber en esta persona? ¿Qué puede salir de esta persona? Y no sabiendo el poder que Dios ha derramado sobre tu vida, el potencial que Dios ha derramado sobre tu vida para cambiar, para transformar, para restaurar, para levantar, para hacer nuevas cosas en tu vida y con tu vida. Muchas veces no lo recibimos porque no creemos en el milagro del Señor.
Y dice en Mateo capítulo 13, versículo 55 y 56, dice, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y su hermano Jacobo, José, Simón y Judas? 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Wow. No creían, absolutamente no creían en el Señor. Por tanto, el Señor no podía hacer ningún milagro sobre ellos. ¿Por qué? Porque no creían. Tal vez te identifica con lo que vivió el Señor Jesucristo. Tal vez tu persona, tu vida te identifica con lo que vivió el Señor Jesucristo. Quizá hay personas que no creen en ti. Quizá porque te conocen desde su infancia, o por tu raza, o por tu color de piel, o porque te marcaron con tu pasado. Tal vez por tu forma de vestir. No eres aceptado por ellos, no sabiendo el potencial que el Señor ha depositado sobre ti. Como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue uno de los apóstoles que más trabajó en el reino, para el reino. Él no conoció a Jesús personalmente en vida, sino Jesús se le reveló a él. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y Pablo, según los estudiosos, dice que el Nuevo Testamento, más del 70%, fue escrito por él. Pero ¿quién era Pablo antes de tener ese encuentro con el Señor? Un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Lo azotaba, lo mataba, lo encarcelaba, lo hacía blasfemar y después lo mataba. Hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús. Él iba de camino de Damasco, iba contra los cristianos, iba a perseguir a los cristianos. Llevaba cartas, ya había recogido cartas sobre las autoridades, los principales sacerdotes, para tener libertad y hacer lo que él quisiera con la vida de los cristianos. Y cuando iba, tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús en el camino. De tal manera que dice Hechos capítulo 9, versículo 4 al 5, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí Saulo es mismo Pablo, lo que pasa es que le cambió el nombre, pero Saulo es el mismo Pablo. Y el 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces significa patada, pegada patada. Entonces el aguijón es algo que te pincha, algo que te hace daño. Entonces dice que un resplandor le rodeó a Pablo y Pablo quedó ciego por 3 días. El Señor lo dejó ciego.
no veía. Pero el Señor siempre tiene todo controlado, todo está bajo su control. No hay nada que no esté bajo el control del Señor. El Señor tenía un siervo que se llamaba Ananías y ya se lo había presentado en sueño, en visión, de que oraba, imponía su mano sobre Pablo. Pero aquí hay un problema, porque el Señor envía a Ananías a orar por Pablo para que recobrara la vista, y Ananías tenía temor de acercarse a Pablo. ¿Por qué? Por su pasado. ¿Por quién era Pablo? Era un perseguidor de la iglesia. Y diría él, ¿no será que este hombre se está infiltrando o se camufla para entrar y acabar con nosotros? Fíjese lo que le dice al Señor en Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Ya está poniendo ahí un argumento para no ir y orar por el siervo del Señor, porque ya Pablo era siervo, porque el Señor le dijo, instrumento me es. Ya era siervo, ya había tenido un encuentro con Jesús, ya había sido transformado. Y cuando el Señor transforma, lo hace todo nuevo. Fíjense, podemos llegar a menospreciar a alguien sin saber el potencial que Dios ha depositado sobre esa persona. En el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo es nuevo en el Señor Jesucristo. Él no transforma. Ya esa vida pasada quedó atrás. Y nunca más volverá a ser la misma persona. Será una persona transformada a la voluntad de Dios, para el Señor llevarte a su plan y a su propósito perfecto a través de tu vida. Hay personas en el Señor que quieren, hay personas que en el Señor quiere hacer milagro en esa persona y con esa persona, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no creen. Su incredulidad no le deja. No le deja. Como le pasó a Jesús en su propia tierra. No pudo hacer ningún milagro porque la gente no creía en él. Nosotros los cristianos somos diferentes al mundo. El mundo tiene que ver para creer, pero nosotros los cristianos creemos y después vemos la gloria de Dios manifestada en la vida de la persona y en nuestra vida. Todo cristiano tiene que creer en Jesús. Tiene que poner su mirada en Jesús. Jesús dijo en su palabra, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Nosotros todavía no hemos visto a Jesús físicamente, pero un día le veremos cara a cara.
Tenemos el ejemplo de Tomás. Tomás era un discípulo de Jesús que anduvo con Jesús durante sus 3 años de ministerio aquí en la tierra. Él vio los milagros, vio cómo sanaba a los enfermos, vio cómo se levantaban los paralíticos, cómo hacía las cosas. Todo eso lo vivió Tomás en primera persona. No porque alguien se lo contó, sino él lo vio, lo vivió. Porque él anduvo con Jesús durante 3 años que Jesús duró en su ministerio aquí en la tierra. Y Jesús le hablaba de su muerte, que iba a ir a la cruz, que iba a morir, iba a resucitar al 3er día. Pero muchos no lo creyeron. Y Tomás fue uno de ellos. Tomás fue uno de ellos. No creyó en la palabra del Señor. No creyó lo que le dijo el Señor. Y Jesús murió, fue sepultado y resucitó al 3er día. La tumba está vacía. Y los discípulos le dicen, al Señor hemos visto. ¿Sabe lo que contestó Tomás? Si no viere la marca de los clavos y metiera mi dedo dentro del hueco donde estaban los clavos y metiera mi mano en el costado, no creeré. Fíjese qué incredulidad, hermano. Y ya el Señor se lo había dicho, que iba a resucitar, que iba a morir, pero no lo creyeron. Él no lo creyó. Fíjense lo que dice en Juan, capítulo 20, del 25 al 27, dice, le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mis manos en su costado, no creeré. ¡Wow! ¡Qué dureza de corazón, mis queridos hermanos! No creeré. El 8 dice, el 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Que eso es lo que hace el Señor. La Biblia dice que donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está en medio nuestro. Y el Señor está aquí. ¿Cuánto lo creen? Él está aquí. Él está aquí. Denle un aplauso al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Fíjense lo que dice el 27. Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tus manos y métela en mi costado y no sea incrédulo, sino creyente, Tomás. Hay personas como Tomás. Tomás representa a muchos de nosotros que muchas veces no creemos. Muchas veces no creemos y el Señor te está hablando, te está diciendo, pero no lo creemos. Por eso hay personas que, dependiendo quién predique, abren su corazón o lo cierran. Hoy no predica el pastor.
Hoy predica fulano de tal. Cierro mi corazón, no abro mi corazón. Y no recibe la palabra que el Señor tiene para ti en este día. El Señor quiere hablarte en este día, pero tú tienes el corazón cerrado. ¿Por qué? Por tu incredulidad. Porque no creíste, no pensaste que el Señor puede usar a esa persona que está predicando, que te trajo la palabra en este día. El Señor usa a cualquiera. El Señor usó a un burro. Un burro habló. Cuando el profeta iba a maldecir el pueblo de Israel. Sí, lo iba a maldecir. Ya el Señor le había dicho que no fuera. Pero él, por intereses personal, quería complacer. Y iba a maldecir el pueblo de Dios. Pero Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce nuestro pensamiento. Antes que la palabra llegue a nuestra boca, y Él la sabe. Él sabe todo. Y cuando Él iba camino a donde, bueno, en el camino, iba montado en un burro. Sabe que antes el medio del transporte era burrito, eran cosas así. Ahora no es como ahora que tenemos coche, tenemos moto, tenemos de todo tipo de transporte. Anteriormente no. Él iba montado en su burrito y iba caminando. ¿Y qué hizo el Señor? Se le paró delante con su espada desenvainada. ¿Y el burro qué hizo? Fíjense cómo es. El burro ve al Señor, pero el profeta no vio al Señor. Y el burro hizo y se echó. Y empezó a pegarle al burro, a pegarle al burro. Y dice el burro, ¿por qué me pega? Tanto tiempo que tengo contigo. ¿Cuándo había sucedido esto? Nunca. Y el Señor le abrió los ojos y vio al Señor que estaba ahí con la espada desenvainada y le dice, no te corto porque voy también a hacerle daño al burro. En otra palabra, el burro estaba valiendo más que tú, profeta. El Señor usa a cualquiera, hermano mío. Así que no duden, porque yo me reía y decía, ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? Porque desde que entré aquí fue el Espíritu Santo hablando a mi vida, confirmando el mensaje y hablando. Y cuando veo que el pastor pues lee a Efesios, digo, wow, ya esto es el final. El Señor es maravilloso. Como el Señor lo tiene todo preparado, hermano. Porque cerraste tu corazón, te volviste incrédulo, no has creído a la palabra de Dios, predicada por el siervo del Señor. El Señor dice, cree en Dios y su profeta y serán prosperados. Y será prosperado. Segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creer en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros, creer a su profeta y seréis prosperados. Prosperado. Si cree, será prosperado. Si no cree, no será prosperado.
Dios anda buscando a personas que le crean a Dios y que acudan a su llamado. ¿Cuántos tienen llamado de Dios? Dios anda buscando personas así, que tengan llamado de Dios, pero que le crean a Dios. ¿Cuántos saben su llamado? Muy importante es saber su llamado. Yo sé a lo que el Señor me ha llamado. Es muy importante. Pero nos han enseñado y nos siguen enseñando que para saber conocer tu llamado es bajo el servicio, tiene que servir para saber cuál es tu llamado, a qué Dios te ha llamado. Señor, ¿qué me llamaste a hacer? Pero si tú no haces nada, entonces ¿cómo vas a saber? Hay que servir. Y cuando empezamos a servir, entonces vamos descubriendo nuestro llamado. Aquel Señor nos lo llamó. Aquel Señor te llamó. Y si todavía quiere otra confirmación, decirle, Señor, ahí sí, porque está sirviendo, está trabajando. Señor, ¿qué tú me llamaste a hacer? El Señor te lo va a mostrar. Porque si lo hizo conmigo, lo hará contigo. Porque el Señor es así. Él dice en su palabra, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te lleva a las profundidades cuando tú clamas a Dios, pero creyendo. Porque si no crees, no verás la gloria de Dios en tu vida. Tenemos la historia de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús. Y Jesús pasaba mucho tiempo, iba muchas veces allí a la casa de Lázaro, que tenía dos hermanas que se llamaban Marta, otra María, y eran muy amigos. Y llegó el momento de que Lázaro enfermó. Lázaro se enfermó, Jesús no estaba ahí, Jesús estaba en otra ciudad. Le mandaron un mensajero a decirle que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y Jesús, después que recibió la noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre. Se quedó 2 días más hasta que Lázaro murió. Y Lázaro murió. Y Jesús le dice a los discípulos, Lázaro duerme. ¿Cuántos saben que los hijos de Dios, que todos los cristianos, dormimos en el Señor, descansamos en el Señor, no morimos, descansamos? Y Lázaro estaba dormido, estaba descansando. Y dijo, Lázaro duerme. Los discípulos pensaban que estaba hablando del sueño físico, pero no era del sueño físico, porque ellos le hicieron una pregunta al Señor y le dijeron, ¿sanará Lázaro? Porque ya ellos sabían que estaba enfermo, porque ellos andaban con Jesús y ellos sabían de la noticia. ¿Sanará Lázaro? El Señor le habló claramente, Lázaro ha muerto.
y voy a despertarle. Juan capítulo 11, versículo 11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, voy a despertarle. En el camino, él se encuentra con Marta. Marta era la hermana de Lázaro. Y María también. Y María entra en conversación con Jesús y le dice, si tú hubiese estado, mi hermano no hubiese muerto. En otra palabra, le estaba acusando al Señor de la muerte de su hermano. Pero el Señor le contesta a Marta y le dice, Lázaro resucitará. Pero ella pensaba que le estaba hablando en los días postreros, en el día de la resurrección de los muertos. Dice, yo sé que resucitará. Pero el Señor le estaba hablando de ese tiempo presente, de ese momento que Lázaro iba a resucitar. Pero ella pensaba que era en el día final donde todos los muertos van a resucitar. Los muertos en Cristo. Porque la Biblia dice, nos enseña que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego lo que hemos quedado seremos arrebatados y nos encontraremos con el Señor en los aires. ¿Cuántos están preparados para ese gran día? Por eso será un día maravilloso. Ese será un día muy glorioso. Tenemos que estar preparados para ese gran día. Porque ese día no va a dar tiempo para prepararse. Ya hay que estar preparado para cuando llegue ese día. Y fíjense, lo habían puesto en el sepulcro a Lázaro. Y era una cueva, ¿no? Y le habían puesto una piedra en la entrada para tapar la entrada. Era como, mejor dicho, para que me entienda, como la puerta para tapar. Era una piedra. Y Jesús, la Biblia dice que Jesús lloró. Yo creo que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Lloró por Lázaro. Él lo amaba profundamente, como nos ama a todos nosotros. Porque nosotros estamos aquí porque el Señor nos ama. De otra manera, no hubiesen estado aquí. Y fíjense lo que el Señor le dice a Marta. Fíjense, pónganse ustedes a pensar. Porque era una piedra, me imagino que era una piedra gigante, que no era cualquier piedra. Y le dice a Marta, Marta, quitad la piedra. Una piedra gigante. Y le dice a una mujer, quitad la piedra. Y fíjense lo que Marta le contesta. Juan capítulo 11, versículo 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¡Wow! Tenía el corazón cerrado completamente. Había una incredulidad tremenda. Tenía 4 días de muerto. Ya su cuerpo estaba en descomposición. Ya olía mal. Pero ¿cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Para Dios todo es posible. Y para el que cree, todo le es posible.
Y la piedra que el Señor le dice a Marta representa la incredulidad de Marta. Quitar la piedra de tu incredulidad. No cree, porque fíjese lo que le contesta. Señor, huele ya, Señor, ya no hay nada que hacer. Ya todo está perdido. ¿Y qué le dice el Señor? En Juan capítulo 11, versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, Marta? Si crees, verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu entorno y todo a tu alrededor. Verá la gloria de Dios. Pero eso ¿cuándo? Cuando crees. Cuando crees. Porque si no crees, la gloria de Dios no será manifestada en nuestra vida. Por eso Jesús no pudo hacer el milagro en su propia tierra. ¿Por qué? Porque la gente no creía. No creían en Él. Mas sin embargo que en otras ciudades, en otras aldeas, hacía muchísimos milagros. Hizo milagros allí en Capernaum, muchísimo. Pero allí no, en su propia tierra. Porque no somos aceptados en nuestra propia tierra. No somos bien recibidos en tu entorno. Porque a lo mejor te conocen. A lo mejor fuiste una persona que no fuiste muy sociable o te marcaron con un pasado y ya no creen en ti. Pero cuando llega el Señor, todo cambia y todo lo hace nuevo. Si me pueden ayudar con una alabanza. Si cerramos nuestros ojos. Cierren sus ojos. Conéctense con el Señor. El Señor quiere hacer una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. No sé lo que tú llevas esperando de parte del Señor hace mucho tiempo. Pero hoy es un buen día para tú recibir ese milagro. La gloria de Dios la puedes ver manifestada sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Algo nuevo quiere hacer el Señor en ti. Él te conoce, sabe quién eres, sabe lo que está pensando, sabe la inquietud que tiene. Solamente cree y verá la gloria de Dios en tu vida. Él quiere derramar su gloria sobre ti y hacer cosas nuevas en tu vida y con tu vida para que sea todo transformado por el poder del Espíritu Santo. Ya no dude más. Solamente cree, créele a Dios. No es creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque la Biblia dice que los demonios creen, pero tiemblan al ver la presencia del Señor.
porque no resisten la presencia del Señor. Y jamás de los jamases serán salvos. Pero tú y yo sí. Porque Cristo se entregó por ti y por mí. Porque te ama. Con amor incondicional. Solamente crees. Cree. Cree. Y verá la gloria de Dios. El Espíritu Santo algo nuevo quiere hacer. El Espíritu Santo quiere transformar, quiere restaurar a lo que verdaderamente quieren ser transformados.